No fue un sonido fuerte lo que me despertó esa noche. Fue algo peor. La sensación clara de que alguien respiraba conmigo. El colchón se hundió apenas, como si el aire debajo de la cama se moviera al mismo ritmo que mi pecho. No arriba, abajo. Mi cuerpo entendió antes que mi mente. Sentí un frío seco subir por las piernas y quedarse en el estómago. No me moví, no porque fuera valiente, sino porque el miedo verdadero no empuja a huir, aprieta, paraliza, obliga a escuchar. Ahí, en la primera noche en nuestra casa nueva, supe que aceptar ese matrimonio había sido un error que no tendría marcha atrás. No abrí los ojos de inmediato. Tenía miedo de confirmar lo que ya sabía. El cuarto estaba oscuro, pero no era una oscuridad tranquila. Era espesa, vieja, como si hubiera guardado demasiados secretos. El aire olía a encierro, a algo que no se ventila del todo aunque se abran las ventanas durante el día. Escuché un roce, lento, controlado, tela contra madera, debajo de la cama. Sentí vergüenza antes que terror. Vergüenza por mi edad, por mi necesidad de compañía, por haber creído que todavía podía empezar de nuevo sin pagar un precio. A los 72 años una ya debería saber que no todo silencio es paz. Yo no lo supe. Intenté respirar despacio, pero el pecho no me obedecía. Cada inhalación sonaba demasiado fuerte. Temí que quien estuviera ahí pudiera escucharme. Cerré los labios con fuerza. El movimiento volvió. Apenas un desplazamiento, como si alguien se acomodara mejor para esperar. Yo era Silvia, mexicana, viuda desde hacía más de 20 años. Acepté volver a casarme porque la soledad pesa distinto cuando el cuerpo se vuelve lento y las noches parecen interminables. Él no hablaba de amor, hablaba de orden, de tranquilidad, de una casa amplia donde no tendría que preocuparme por nada. Yo confundí esa frialdad con estabilidad. La casa había estado cerrada mucho tiempo. Eso me dijo. No me gusta que entre cualquiera, explicó. Cuando la vi por primera vez, me pareció sólida, antigua, de paredes gruesas, pero sentí frío. Un frío que no tenía que ver con el clima. El portero me miró extraño cuando entré con mis cosas. No fue curiosidad, fue algo más pesado. Bajó la mirada cuando lo saludé. Yo no entendí entonces por qué. Esa noche, después de una boda sencilla, sin música ni invitados, él me llevó al dormitorio principal. Caminaba delante de mí, como marcando el camino. Me dijo que saldría un momento a revisar algo y cerró la puerta con llave por fuera. Escuché el giro metálico claro, definitivo. Pensé que era exagerado. No dije nada. El primer ruido lo escuché minutos después, un crujido leve. Pensé que era la casa acomodándose. Luego otro, más bajo, más cerca del suelo. Me incliné un poco, sin bajarme de la cama, tratando de distinguir algo en la oscuridad. El espacio debajo era demasiado alto. No vi cajas, no vi polvo, solo una sombra compacta, inmóvil. El movimiento volvió. Esta vez no fue imaginación. Algo tocó la estructura de la cama desde abajo. Despacio, como probando. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que sentí mareo. Quise levantarme, pero las piernas no respondieron. Quise gritar, pero la garganta se cerró. Pensé en la puerta, en la llave, en lo sola que estaba. Pensé en todas las veces que ignoré una incomodidad por no parecer desconfiada, por no incomodar a nadie. La respiración llegó desde abajo, no un suspiro. Una respiración humana, contenida, paciente. Una lágrima me corrió por la sien. No me atreví a limpiarla. Recordé detalles que antes no quise ver. La forma en que evitaba hablar de su pasado. Cómo nunca mencionó visitas. Cómo insistió en que yo trajera pocas cosas. Cómo el cuarto parecía preparado desde antes. Limpio, ordenado, sin rastro de vida compartida. El colchón volvió a hundirse un poco más. No arriba, abajo. Y entonces alguien susurró mi nombre. No era su voz. El terror me atravesó el pecho. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Sentí náuseas, sentí humillación. Entendí que aquello no era un accidente, ni una confusión. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo en esa casa. La cerradura sonó de pronto. Él regresaba. Me obligué a quedarme quieta. El colchón se movió cuando se sentó a mi lado. Su respiración era tranquila. Apoyó la mano sobre mi pierna con una familiaridad que me dio asco. Permaneció así unos segundos. Luego se levantó y salió, cerrando otra vez con llave. El movimiento debajo de la cama se detuvo.
y luego regresó, más decidido. Una de mis sandalias cayó al suelo. Yo no la había movido. Desde abajo, algo la empujó lentamente hacia afuera, como jugando. Ahí comprendí que el miedo no era un error, era parte del plan. Me quedé mirando la sandalia fuera de lugar como si fuera una señal escrita para mí sola. Estaba torcida, apenas asomada desde la sombra, marcando un límite que no sabía si podía cruzar. El movimiento debajo de la cama cesó por unos segundos, como si quien estuviera ahí esperara mi reacción. Yo no me moví. Entendí entonces que el miedo también observa, también calcula. El silencio volvió a espesarse. La casa crujía con sonidos antiguos, pero ahora cada uno parecía cargado de intención. Sentí el sudor frío correrme por la espalda. El aire estaba viciado, pesado, como si hubiera sido respirado demasiadas veces por personas que no pudieron irse cuando quisieron. Me incorporé apenas, apoyando el peso en los codos. No quería provocar ruido. Miré hacia el borde de la cama. La oscuridad seguía siendo profunda, pero mis ojos se acostumbraban. El espacio debajo era demasiado alto, más de lo normal, como si la cama hubiera sido elevada a propósito. Esa idea me hizo temblar. Tragué saliva. Pensé en levantarme y correr hacia la puerta, aunque supiera que estaba cerrada. Pensé en golpearla con el cuerpo, en gritar hasta que alguien escuchara. Pensé en la ventana y en las rejas que él había mandado colocar, por seguridad. Pensé en rezar, pero las palabras no acudieron. Solo sentí un cansancio antiguo, como si hubiera llegado tarde a comprender algo importante. El movimiento volvió. Esta vez fue un desplazamiento claro, lento, hacia el centro. El colchón vibró apenas. Sentí cómo algo tocaba la parte inferior de las tablas, justo donde horas antes había apoyado la espalda. Cerré los ojos con fuerza. «Por favor», susurré sin darme cuenta. Desde abajo llegó una respuesta, no en palabras, sino en un sonido bajo, casi un quejido. Era humano, demasiado humano. El miedo me subió al pecho como una ola. Pensé en mi madre, en su voz advirtiéndome que una mujer debe escuchar su cuerpo cuando algo no está bien. Pensé en todas las veces que la desoí. Me deslicé lentamente hacia el otro lado de la cama. Cada centímetro era una decisión. El suelo estaba frío y áspero. Sentí el polvo pegarse a las manos. Me quedé sentada, abrazándome las rodillas, con la espalda contra la pared. Desde ahí podía ver mejor la sombra. Algo se movió hacia mí. No rápido, no torpe, con paciencia. La sombra tomó forma poco a poco. Primero un contorno, luego un reflejo mínimo en unos ojos abiertos de par en par. Me llevé la mano a la boca para contener un grito. El miedo dejó de ser una idea. Tenía rostro. «No haga ruido», dijo una voz femenina quebrada. «Por favor». Mi cuerpo se estremeció entero. Era una mujer, joven, demasiado joven para estar escondida debajo de una cama ajena. Tenía el cabello enmarañado, pegado a la frente por el sudor. Su mirada no era de amenaza, era de pánico puro. «¿Quién eres?», intenté decir, pero la voz me salió rota. «No ahora», susurró. «Si nos escucha, vuelve». La palabra «vuelve» me atravesó el pecho. Ella empezó a salir de debajo de la cama con movimientos aprendidos, cuidadosos. Cuando estuvo fuera, se quedó sentada en el suelo, abrazándose. Su camisón estaba roto en un costado. Tenía marcas oscuras en los brazos. No pregunté por ellas. No hacía falta. «Pensé que hoy no traería a nadie», murmuró. «Pensé que estaría sola». Sentí náuseas. Un frío distinto, más profundo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. Negó con la cabeza. «Aquí el tiempo no cuenta», dijo. Se confunde. Quise tocarla, ofrecerle algo de consuelo, pero antes de moverme escuchamos pasos en el pasillo. Ambos cuerpos reaccionaron al mismo tiempo. Ella se levantó de un salto, miró alrededor buscando refugio. Abrió el closet y se metió dentro sin dudar, dejando la puerta apenas entreabierta. La voz del portero sonó desde afuera del departamento. «¿Señora Silvia?», llamó. «¿Todo está bien?». Nunca una voz me había provocado alivio y miedo a la vez. Escuché a mi esposo acercarse. Abrió la puerta del departamento. Su tono era amable, tranquilo. «Todo está bien», dijo. «Mi esposa ya duerme». «Me gustaría verla», respondió el portero. «Solo un momento». El silencio se tensó como una cuerda. Yo sentí como la joven, dentro del closet, contenía la respiración. Mi esposo entró al cuarto. Me miró con una expresión que no era sorpresa, sino cálculo.
«Levántate», dijo en voz baja. «Saluda». Entendí entonces que obedecer era sellar algo para siempre. Caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. El portero me miró a los ojos sin sonreír. Observó mi rostro, mis manos, mi respiración alterada. «¿Está usted bien?», preguntó despacio. Sentí el peso de toda una vida de silencios presionándome el pecho. Miré a mi esposo, luego al portero. Pensé en la joven escondida. Pensé en mí. Negué con la cabeza. No dije nada más. No fue necesario. El portero no reaccionó de inmediato. No levantó la voz, ni hizo preguntas apresuradas. Ese control suyo me dio más miedo que si hubiera gritado. Sus ojos recorrieron el cuarto con atención silenciosa, como alguien que ya había aprendido a notar lo que otros preferían no ver. Se detuvo en la cama ligeramente corrida, en la sandalia fuera de lugar, en el closet apenas cerrado. Mi esposo se adelantó un paso. «Mi esposa está nerviosa», dijo. «Es normal, a su edad». Sentí esa frase como un golpe seco en el pecho. No era la primera vez que alguien usaba mis años para borrar lo que sentía, pero esta vez no bajé la mirada. El portero tampoco. «¿Puedo quedarme un momento?», preguntó, sin mirarlo. «No es necesario», respondió mi esposo. «Yo me encargo». El portero dio un paso más dentro del cuarto. Mi esposo se tensó. Fue un gesto mínimo, pero lo vi. La máscara de calma se le resquebrajó apenas. El silencio volvió a espesarse. Desde el closet llegó un crujido casi imperceptible. Sentí cómo la sangre me abandonaba las manos. «¿Viven solos aquí?», preguntó el portero. «Siempre», respondió mi esposo, sin dudar. Esa mentira flotó en el aire como algo sucio. El portero me miró otra vez, esperando algo más que palabras. Yo respiré hondo. «No», dije. «No estamos solos». Mi esposo se giró hacia mí con una expresión que no olvidaré nunca. No era enojo, era miedo. El miedo de alguien que ve tambalearse algo que ha controlado durante mucho tiempo. «¿Qué dices?», preguntó, bajo. El portero caminó directo al closet y abrió la puerta de golpe. El grito de la joven llenó el cuarto. Un grito corto, desgarrado, contenido durante demasiado tiempo. Se aferró al marco, temblando. El portero la sostuvo antes de que cayera. Yo sentí que las piernas ya no me sostenían. Todo se volvió ruido. Voces en el pasillo. Pasos apresurados. Mi esposo gritó que era una confusión, que yo estaba confundida, que todo era un malentendido. 2 vecinos entraron. Alguien fue a buscar a la administración. El cuarto se llenó de cuerpos y miradas. Yo no miré a mi esposo. No quería que su voz se quedara grabada más de lo que ya estaba. La joven se aferró a mí con fuerza, como si yo fuera lo único sólido que quedaba. Sentí su temblor atravesarme el cuerpo. «No me deje», me dijo. «Por favor». «No», respondí. «No te dejo». Nos sacaron del departamento. El pasillo parecía otro lugar, ajeno, iluminado de golpe. Las puertas de los vecinos se abrían apenas. Nadie decía nada. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro y me hizo darme cuenta de que estaba temblando sin control. Nos llevaron a una pequeña oficina del edificio. Me sentaron en una silla. Me dieron agua. Nadie sabía qué decirme. La joven seguía a mi lado, sin soltarme la mano. Repetía que no quería volver ahí, que no la dejaran volver. Esa noche no dormí, ni esa, ni las siguientes. Me llevaron a casa de mi hermana al amanecer. Cuando me vi en el espejo, no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel gris. Había envejecido años en una sola noche. Pero lo peor no vino esa madrugada. Vino después. Los días siguientes empezaron las visitas, las preguntas, los murmullos. Personas que nunca me habían hablado ahora querían saber qué había visto, qué había escuchado, si yo sospechaba algo. Yo respondía lo justo. Cada palabra me cansaba. Mi esposo no volvió a buscarme. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo, porque entendí que el peligro no siempre desaparece cuando se revela. A veces, solo cambia de forma. Empezaron a llegar recuerdos que antes no había querido entender. La forma en que él cerraba siempre las puertas, cómo evitaba que yo hablara con los vecinos, cómo insistía en acompañarme a todos lados, cómo revisaba mis cosas sin disimular. Yo había llamado a eso cuidado. Una tarde, mientras estaba en casa de mi hermana, alguien golpeó la puerta. No era él, era una mujer, mayor que la joven,
pero más joven que yo. Me miró con los ojos llenos de algo que reconocí de inmediato. Vergüenza. «Usted no me conoce», dijo. «Pero yo a usted sí». La dejé pasar. Se sentó frente a mí y me contó su historia. No fue la única. En los días siguientes llegaron otras. Historias parecidas. Silencios largos. Casas cerradas. Miedo nocturno. Algunas se habían ido antes de que fuera peor. Otras no denunciaron nunca. Ahí entendí que lo que viví no fue una excepción. Fue parte de algo más grande. Algo que se sostuvo durante años porque nadie quiso ver y porque quienes veían no hablaban. Empecé a sentir algo distinto al miedo. Una culpa pesada, persistente. Pensaba en cuántas veces ignoré señales por comodidad. En cuántas veces preferí no preguntar. Me preguntaba si, de haber llegado antes, algo habría sido diferente. Por las noches me despertaba sobresaltada, convencida de que algo se movía debajo de la cama. Dormía con la luz encendida. A veces creía escuchar mi nombre, dicho muy bajo. Sabía que era mi mente, pero el cuerpo no entiende razones. Todavía no estaba a salvo, y en el fondo, lo sabía. Los días comenzaron a perder forma después de aquella noche. En casa de mi hermana el tiempo se movía distinto, pero no más tranquilo. Yo estaba a salvo en apariencia, rodeada de paredes conocidas, de voces familiares, pero algo en mí seguía atrapado en aquella casa. Cada ruido nocturno me hacía abrir los ojos de golpe. Cada sombra me devolvía a la cama, al espacio oscuro debajo de ella. Mi hermana intentaba cuidarme como sabía. Me preparaba infusiones, hablaba en voz baja. Me decía que ya había pasado. Yo asentía para no preocuparla, pero sabía que no era cierto. Algo así no pasa, se instala, se queda. Empezaron a llegar rumores, vecinas que preguntaban con cuidado, otras que evitaban mirarme. Algunas bajaban la voz cuando yo entraba a un cuarto. Me di cuenta de que el miedo también es contagioso y que la vergüenza suele repartirse mal. No se queda con quien hace daño, sino con quien lo sufre. Una tarde, mientras doblaba ropa que no era mía, sentí una opresión en el pecho. Me costó respirar. Me senté en la cama y cerré los ojos. Por un instante, volví a escuchar ese roce lento, esa respiración contenida. Me llevé la mano al pecho hasta que pasó. Nadie me había preparado para esto, para seguir viviendo después. Empezaron a citarme para dar declaraciones. No eran interrogatorios duros, pero cada pregunta abría una herida. Me pedían que recordara detalles, horas, palabras, gestos. Yo respondía, pero sentía que cada respuesta me desgastaba un poco más. Me preguntaban por qué no sospeché antes. No lo decían con malicia, pero la pregunta estaba ahí, flotando. Yo también me lo preguntaba. Recordé conversaciones pequeñas, aparentemente inofensivas, la forma en que él hablaba de las mujeres, siempre con un tono de superioridad amable. Cómo se refería a la juventud como algo peligroso y a la vejez como algo maleable. Palabras que en su momento no me alarmaron, pero que ahora me daban escalofríos. Una noche soñé que volvía a esa casa. Caminaba por el pasillo y todas las puertas estaban cerradas. Escuchaba respiraciones detrás de cada una. Desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. Mi hermana encendió la luz y me sostuvo la mano hasta que amaneció. Empecé a sentir algo nuevo, algo que me incomodaba casi tanto como el miedo. Rabia, una rabia lenta, contenida, que no sabía dónde poner. Rabia conmigo misma, con él, con todos los que no quisieron ver, con una vida entera de silencios aprendidos. Un día el portero vino a verme. No llevaba uniforme. Parecía más viejo sin él. Se sentó frente a mí con torpeza. «No quise entrometerme antes», me dijo. «Pensé que no era asunto mío». Asentí. Entendía demasiado bien esa frase, pero sabía que algo no estaba bien. Añadió. Se notaba en la casa, en las noches. No le pregunté por qué no habló antes. La respuesta estaba implícita. Porque hablar tiene consecuencias. Porque nadie quiere ser el primero en señalar. Después de eso, supe que el proceso sería largo, que no bastaba con haber salido de esa casa. Había que enfrentarse a lo que dejó, a lo que permitió. Algunas noches pensaba en la joven, en su mirada, en cómo se aferró a mí. Me preguntaba si estaría a salvo, si alguien la estaría cuidando de verdad. Me dolía no saber su nombre, no saber su historia completa. Y, en medio de todo,
apareció el miedo más difícil, el de volver a confiar. Me di cuenta de que no solo había perdido una casa, había perdido la sensación básica de seguridad. La idea de que cerrar una puerta bastaba para estar protegida. A veces me preguntaba si todo aquello había ocurrido porque yo ya no importaba tanto. Porque a cierta edad se espera que una agradezca cualquier compañía, cualquier techo, como si el derecho a estar a salvo caducara con los años. Todavía no había terminado. Lo sentía en el cuerpo, y lo peor aún estaba por enfrentarse. Volver a esa casa fue una decisión que no tomé con la cabeza, sino con algo más oscuro, algo que pedía cierre, aunque doliera. Me dijeron que no era necesario, que podían encargarse de todo sin que yo regresara. Yo asentí, y aún así regresé. No fui sola. El portero me acompañó hasta la entrada, pero no cruzó el umbral. Se quedó afuera, como si el edificio mismo lo rechazara. Cuando metí la llave en la cerradura sentí un temblor recorrerme los brazos. El sonido metálico me devolvió a la noche de bodas, a la puerta cerrándose detrás de mí. Adentro, la casa olía igual, a encierro, a algo que no se limpia del todo. Caminé despacio, apoyando la mano en la pared para no perder el equilibrio. Cada paso parecía despertar recuerdos físicos, como si el cuerpo recordara antes que la mente. El dormitorio seguía igual, la cama en el mismo lugar, el closet cerrado. Me acerqué con cuidado, como si esperara que algo se moviera desde adentro. No ocurrió nada. El silencio era absoluto, pero no tranquilo. Era un silencio que vigilaba. Me senté en el borde de la cama. El colchón cedió bajo mi peso y sentí náuseas inmediatas. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me dije que ya no estaba atrapada, que ahora era distinto, pero el cuerpo no escucha razones. Entonces lo vi. Una marca en el piso, apenas visible. Un rasguño largo, irregular, justo debajo de la cama. Me agaché con dificultad y pasé los dedos por encima. Era reciente, demasiado reciente. El corazón empezó a golpearme en los oídos. Miré hacia la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. Aún así, sentí la misma sensación de encierro. Me incorporé lentamente y di un paso atrás. Otro. El aire se volvió pesado otra vez. Escuché un sonido. No venía de afuera. No venía del pasillo. Venía de abajo. Un roce suave. Tela moviéndose contra madera. Exactamente igual a aquella noche. El terror me atravesó como un relámpago. Retrocedí hasta chocar con la cómoda. El sonido continuó. Lento. Deliberado. Algo se desplazaba bajo la cama. Sentí que iba a desmayarme. No, susurré, sin voz. El colchón vibró apenas. El mismo movimiento. La misma espera. Como si alguien supiera que yo estaba ahí. Como si nunca se hubiera ido del todo. Golpeé la puerta con fuerza, llamando al portero. Pero mi voz salió débil, quebrada. El miedo me dobló las piernas. Me dejé caer al suelo, sin dejar de mirar la sombra que se movía debajo. Una mano apareció primero, sucia, delgada. Se aferró a la pata de la cama. Luego otra. El cuerpo comenzó a salir despacio, con una calma que me heló la sangre. No era la joven. Era otra mujer. Mayor. Mucho mayor de lo que esperaba. Tenía el rostro hundido, los ojos apagados, como si hubiera dejado de esperar hacía tiempo. Me miró sin sorpresa, como si supiera que yo volvería. Siempre vuelven, dijo. Sentí una presión insoportable en el pecho. Quise levantarme, pero no pude. El miedo me había tomado por completo. ¿Cuánto tiempo?, intenté preguntar. Demasiado, respondió. Él decía que nadie nos iba a creer. La vergüenza me golpeó con violencia. No la mía, la de todas, la acumulada durante años. ¿Está aquí ahora?, pregunté, aterrada. Ella negó despacio. No, dijo, pero dejó la casa preparada. Ese fue el momento más oscuro. No el miedo físico, sino la comprensión. Entendí que aquella casa no era solo un lugar. Era una estructura hecha para ocultar, para aislar, para quebrar. Escuché pasos apresurados afuera, voces. El portero golpeó la puerta con fuerza. Grité con lo poco que me quedaba de voz. La mujer se encogió, como un animal asustado. La puerta se abrió de golpe. El portero entró seguido de 2 hombres. La escena los dejó inmóviles. Nadie habló durante unos segundos eternos. Yo lloré, no en silencio. Lloré con el cuerpo entero, con rabia, con miedo, con un dolor que ya no podía contener. Esa fue la peor parte.
porque entendí que no era la última, y que muchas nunca salieron para contarlo. Nadie tocó a aquella mujer de inmediato. No por descuido, sino por respeto. Estaba sentada en el suelo, encogida, con los brazos rodeando las piernas, como si ese fuera el único modo que había encontrado para seguir existiendo. Sus ojos recorrían el cuarto sin detenerse en nada, como alguien que ya no espera rescate, solo el final. El portero fue el primero en moverse. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros con cuidado, sin forzar contacto. Ella no reaccionó. Yo seguía en el suelo, apoyada contra la cómoda, con el cuerpo temblando sin control. Sentía frío y calor al mismo tiempo. Sentía vergüenza por haber creído que todo había terminado. Me ayudaron a levantarme. Mis piernas no respondían bien. Cada paso era pesado, torpe. Antes de salir del cuarto miré la cama una última vez, no como un objeto, sino como una advertencia. Entendí que hay lugares que guardan demasiado y que algunas casas no se limpian con escobas ni pintura. Nos llevaron afuera. El aire de la calle me golpeó el rostro con una crudeza que agradecí. Respiré hondo, como si fuera la primera vez en días. La mujer salió después, envuelta en la chaqueta del portero, escoltada con cuidado. No levantó la vista. No lloró. Su silencio era más pesado que cualquier grito. Las horas siguientes fueron confusas. Preguntas, movimientos, luces encendidas en plena noche. Yo respondía lo que podía. Mi voz salía apagada, ajena. Sentía que hablaba de otra persona, de otra vida. No volví a entrar a esa casa. Los días siguientes trajeron consecuencias lentas, nada espectaculares. No hubo titulares ni discursos, solo procesos largos, silencios incómodos y miradas esquivas. Algunas personas fingieron sorpresa, otras, alivio, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos preferían no nombrar. La mujer fue trasladada a un lugar seguro. No supe mucho más de ella. A veces pienso en su rostro, en esa calma triste, y me pregunto cuántos años le robaron sin que nadie lo notara. Me pregunto si alguna vez podrá dormir sin luz. Yo regresé a mi vida, si es que así puede llamarse. No volví a casarme, no volví a compartir casa. No por miedo a los hombres, sino porque aprendí que la compañía no siempre protege y que la soledad, bien entendida, puede ser una forma de dignidad. Aún hoy, algunas noches despierto con la sensación de que algo se mueve cerca del suelo. Sé que no es real, sé que estoy a salvo, pero el cuerpo recuerda, siempre recuerda. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí. El peligro no siempre grita. A veces susurra, promete calma, ofrece techo. Si hubiera escuchado mis instintos aquella primera noche, nada de esto habría pasado. Pero el silencio también educa, y durante años me enseñaron a callar. Hoy no callo. Y si alguien que lee esto siente incomodidad, miedo sin nombre, una pequeña alarma interna, escúchela. No espere pruebas, no espere permiso, porque algunas segundas oportunidades no llegan, y algunas casas esconden más de lo que muestran.